Muy buenos días para todos ustedes, para comentarles que el día de ayer se ofreció conferencia de prensa de la obra de teatro A Oscuras Me Da Risa. Esta obra ya se ha presentado varias ocasiones precisamente por el gran éxito que ha tenido y una vez más regresa con Albertano, Raquel Vigorra y un gran reparto. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijeron? Chequen esto. Raquel Vigorra, Ariel Miramontes, Armando Araiza, Wendy Braga, Benito Castro, Daniel Bisoño y José Luis Guarneros protagonizarán la puesta en escena A Oscuras Me Da Risa, que escribiera hace varios años Luis Ernesto Cano, misma que será producida por Alejandro Gou. Raquel quedó asombrada cuando se le preguntó si fue testigo de un supuesto romance entre el productor Alejandro Gou y Ninel Conde cuando esta última protagonizó el tenorio cómico. Nunca lo he visto faltando al respeto a nadie ni propasándose con nadie y menos con Ninel, pero ay, me sacaste de onda. Que sea el Weinstein de México, no. No, conmigo y con todas mis compañeras con las que me tocó trabajar. Cuando hicimos El Sirenito, estábamos Ninel y yo juntas, un camerino al lado del otro, y siempre Gou lo vi con muchísimo respeto. Armando Araiza aseguró que es importante que los actores y actrices que han sufrido de acoso sexual alcen la voz y salgan a denunciar. Es muy importante hablar de principios, de valores y de moral, que eso no como artista, sino como ser humano, como ciudadano, como a la humanidad, son derechos y principios y moral que tenemos que hablar, ¿no? Y Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano, y quien se estrena como productor con A Oscuras Me Da Risa, reveló estar muy contento pero también nervioso con la respuesta del público. Es una comedia como de enredos, ¿no? Como de las películas que veíamos antes del Joaquín Pardavé, que ya le dijo y entonces una mentira desata otra y entonces se vuelve un enredo. Siempre son muy divertidas. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continúo con más información del mundo de los espectáculos. Belinda ha sabido cómo utilizar perfectamente las redes sociales y sobre todo el Instagram, donde una vez más volvió a incendiar las redes sociales con las fotos tan sugestivas que subió precisamente a esta red social donde se ha vuelto y se ha coronado la reina de la misma. ¿Quién sabe exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? Chequen esto. Hoy en el carrusel cultural y de espectáculos, a consecuencia de la esclerosis múltiple que padecía desde hace más de 30 años, falleció Juana Inés Gallo, madre de la conductora Inés Sainz, quien con emotivo mensaje en sus redes sociales, así se despidió de la mujer que le dio la vida. Dios decidió que era el momento de que mi amada mami, Juanis, por fin gozara de su gloria. Gracias por enseñarme que a la vida se le sonríe pase lo que pase y que no hay más fuerza que la de un alma pura. Te extrañaré tanto. Infinidad de piropos los que recibió Belinda gracias a la foto que subió a su cuenta de Instagram en donde luce su estilizada figura y sus bien torneadas piernas, logrando así tener más de 200,000 likes. Luego de las exitosas temporadas de Ícaro, La Verità y Perté, la compañía Finzi Pasca vuelve a México. En esta ocasión, el Teatro Helénico será la sede de Bianco su Bianco, un espectáculo de teatro y clown en el que un técnico y una actriz construyen imágenes surrealistas que transportan a los espectadores a un mundo lleno de luz. Se presentará del 29 de marzo al 22 de abril, los días jueves, viernes, sábados y domingos. Este jueves 8 de marzo no puedes perderte uno de los espectáculos más impresionantes de toda la historia, Romeo y Julieta, la obra más emblemática de Shakespeare, que será interpretada por 25 bailarines profesionales, bajo la dirección de Rodrigo González y la coreografía de Óscar de Rubalcaba y Raúl Tamés. La cita es a las 20:30 horas en el Castillo de Chapultepec. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, la noche de ayer se llevó a cabo una edición más de los premios ACPT a lo mejor del teatro. Esa es la edición número 23 y se llevó a cabo en este extraordinario teatro de la ciudad que es el Teatro Esperanza Iris. ¿Quieren saber exactamente quiénes acudieron y qué dijeron? ¡Chequen esto! Se llevó a cabo la entrega número 23 de los premios a lo mejor del teatro que otorgó la Asociación de Críticos y Periodistas de México, presididos por el periodista Gustavo Ojeda, en el Teatro Esperanza Iris, donde se vivió gran ambiente. Entre los asistentes vimos a la actriz Anaí Ayue,
quien dio su punto de vista sobre la nominación de la obra Billy Elliot. 7 nominaciones. ¿Cuáles son? Mejor obra, actriz principal por Wilkinson, actor principal Mi Billis, actriz de soporte, actor de soporte, revelación y me falta alguno. También platicamos con los actores que le dieron vida a Billy Elliot y esto comentaron. Y la verdad, pues el musical más que nada te enseña a luchar por tus sueños y a nunca rendirte por pase lo que pase. Por su parte, Juan Torres, productor de La Jaula de las Locas, agradeció el ser contemplado en estos reconocimientos. Todos mis compañeros, a todos los artistas, toda la gente que está nominada y por supuesto contento por los proyectos en los que de alguna manera tengo que ver y estoy involucrado, que tengan nominaciones, eso me hace muy, muy feliz. Y bueno, es una noche de teatro, es una noche en la que todos ganan, pero principalmente el público gana. Bruno Bichir también acudió a la premiación y levantó la voz de que se estén acabando los espacios culturales por una falta de política social más incluyente. Pese a la adversidad del planeta Tierra, del país mismo y de las circunstancias por las que vive el Foro Shakespeare, muy contento porque es la celebración del teatro nuevamente, porque hay un gremio que se reúne y que celebra todo este año que ha sido importante para el teatro, como siempre lo es, siempre hay creadores que merecen todo. 21 Noticias, Berenice Ortiz.